Para cerrar el programa hablando de investigación, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Juan de la Mora. Juan, ¿cómo estás? Hola, Juana, mucho gusto. Juan es un experto de más de 18 años en el sector salud, en la industria farmacéutica, en la industria de dispositivos médicos, de distribución y de servicios de salud, tanto en el sector público como privado. Has llevado equipos de fuerzas de ventas en México, en Centroamérica, en el Caribe. Así que qué gusto platicar contigo. Y hoy hablando de investigación y de innovación, una parte bien relevante del sector salud es el diagnóstico. Correcto. Y el diagnóstico in vitro ahora, en toda esta época de pandemia, nos demostró que es el punto de partida, sin duda, de la salud, Juan. Correcto, Juan. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Sí, la verdad es que el tema diagnóstico es bien importante, ¿no? Hoy, 70% de las decisiones médicas que se toman es por una muestra, ¿no? de un diagnóstico in vitro específicamente. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues es una muestra, puede ser de saliva, de orina, de sangre, ¿no? Entonces, con temas de pandemia, evidentemente esto se convierte en algo fundamental. Los médicos necesitan tener certeza en cómo dar un tratamiento y eso pues viene a través de un diagnóstico, sin duda, ¿no? Alguna vez leía una frase que es muy contundente respecto del diagnóstico y es que sin que un buen diagnóstico pueda asegurar el éxito del tratamiento, es sin duda el punto de partida. Y muchas veces se toman decisiones de tratamiento sin que las herramientas de diagnóstico se hayan usado completas o adecuadamente. Sí, a ver, hay ciertos factores que pueden influir o no en un tratamiento certero para un paciente. La verdad es que el diagnóstico tiene esa capacidad de llegar al punto medular, ¿no? O sea, decir exactamente qué es lo que tiene el paciente y cómo el médico debe dar un tratamiento específico, ¿no? Yo creo que hoy el médico tiene esa capacidad tiene instrumentos, tiene equipos que le dan la facilidad de encontrar puntualmente qué es lo que el paciente requiere, qué es lo que necesita y a partir de ahí dar un tratamiento. Entonces, yo no veo hoy un médico trabajando alejado de esta parte, ¿no? O sea, sin duda el diagnóstico es parte fundamental de su trabajo. Juan, en pandemia fue impresionante la evolución, el tiempo en el que corrimos de no entender cómo era esto de diagnosticar COVID por PCR y pasar a pruebas rápidas, pero que si de antígeno, que no. ¿Cómo lo vivió la industria? Mira, el tema de pruebas de PCR es algo bien interesante porque yo te diría que en los últimos 18 meses todo el mundo habla de PCR, ahora todo el mundo es experto de pruebas moleculares. Entonces, hoy el boom ha sido gigantesco, ¿no? Empresas a nivel mundial que eran pequeñas o que prácticamente estaban en un sector específico de la parte de biología molecular, hoy crecieron y se hicieron gigantescas justamente porque requerimos tener mucho más claridad y más enfoque, ¿no? en ese diagnóstico. Entonces, sí es algo que antes normalmente se usaba como para algunas enfermedades muy específicas, muy especializadas, y hoy es común para todos, ¿no? En cualquier farmacia puedes tomarte una prueba de antígeno, pero al final del día el tema molecular llegó para quedarse y llegó para seguir sumando. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el diagnóstico clínico que conocíamos, el de la química sanguínea, y las pruebas por PCR? Mira, al final del día, las químicas sanguíneas y demás pruebas, digamos, comúnmente usadas en laboratorio, ¿no? Son para conocer el estado del cuerpo, para que el doctor conozca perfectamente cómo está un paciente. Hoy, a través del diagnóstico molecular, digamos que vamos a imaginar que tienes un rifle, un sniper, y entonces vas a poner un punto muy específico en lo que quieres buscar. Entonces, estas pruebas moleculares van específicamente a buscar algo que el médico necesita encontrar para dar ese tratamiento, ¿no? Así de claro está. Entonces, en la química, bueno, pues yo puedo ver 32 factores distintos de cómo puede estar el cuerpo humano, y en la parte molecular voy directamente a un punto, ¿no? Normalmente cuando hablamos del sector salud y la industria, alrededor del sector de la salud pensamos mucho en la industria farmacéutica. Correcto. Que es muy fuerte, muy poderosa, con muchas organizaciones, pero se nos olvida de repente lo que significa la industria del diagnóstico. Correcto. ¿En qué consiste esa industria del diagnóstico? Cuéntanos un poco más, Juan. Mira, la verdad es que sí, lo dices muy bien. Siempre hablando de salud, la industria farmacéutica tiene es preponderante, digamos, ¿no? Entonces, la parte del diagnóstico normalmente no se ve. Incluso
Los mismos médicos cuando piden una prueba, bueno, pues saben que la prueba va al laboratorio y les llega simplemente un resultado. Incluso en algunos hospitales, te voy a decir, los laboratorios por lo general están en la parte de abajo, están en el sótano, están escondidos. Entonces, es algo que el paciente normalmente no ve. O sea, el paciente no tiene esa claridad de entender qué significa un diagnóstico, ¿no? Qué pasa en el laboratorio. Y sin duda es algo que hoy está y funciona en todos los hospitales de este país, públicos y privados. Entonces, es una industria que ha crecido mucho en los últimos años, se ha desarrollado. Hoy hay empresas muy importantes aquí en el país invirtiendo mucho dinero, ¿no? Y obviamente brindando innovación, desarrollo, tecnología, pues para que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida al final del día, ¿no? ¿Hubo coordinación de la industria del diagnóstico durante la pandemia? Lo vimos, por ejemplo, en la industria farmacéutica en el desarrollo de las vacunas, cómo entre ellos se compartieron información para que la evolución fuera más rápida. ¿Cómo operaron como industria en el tema del diagnóstico en la pandemia? Sí, correcto. De hecho, bueno, tú sabes que hay muchas asociaciones que se dedican a esto, ¿no? Justamente la parte de dispositivos. Y la verdad es que sí trabajamos bien de la mano. Tuvimos que hacer algunos ajustes porque evidentemente, por ejemplo, en caso de pruebas para COVID, pues no estaban todas disponibles en el país. Hubo que hacer ciertos cambios y movimientos para que entonces pudiéramos tener acceso a esto. Pero sí, la industria digamos, colaboró, trabajó de la mano y logramos tener aquí la cantidad de muestras necesarias para poder hacer todas pues buscar que el paciente pudiera en cualquier esquina prácticamente tener una prueba de COVID, ¿no? Juan, aprovechemos para cerrar tu visita a Mundo Salud, que agradezco mucho, para reconocer a los profesionales del diagnóstico que no son tan visibles, pero que cuando hablamos de los trabajadores de la salud que dejaron la vida por salvar otras vidas, también hablamos en un porcentaje importante de quienes trabajaron en el diagnóstico. Correcto. ¿Quiénes son los que están atrás del diagnóstico? Gran punto, Juana. Te agradezco que lo traigas a la mesa porque la verdad es que al final está tras bambalinas y es un químico, ¿no? Por lo general es un químico, es un técnico, ¿no? Puede ser un biólogo, un biomédico, pero ellos son los que están tras bambalinas, justamente en el laboratorio, manejando toda esta parte de instrumentación que, pues no se ve. Muchas veces ese trabajo está un poco, y déjame decirlo así, ¿no? Está subyugado porque al final del día, pues el médico es el que tiene toda se lleva la estrella, ¿no? Pero sí, el médico tiene que tener un grupo multidisciplinario, yo diría en el laboratorio, pues es el químico. Entonces todos los químicos evidentemente estuvieron al pie del cañón durante la pandemia, no fueron primera línea porque no están junto con el paciente, sin embargo son los que están ahí todos los días, pues justamente tratando de dar la mejor información para un diagnóstico certero. Y manipulando muestras. Manipulando muestras, por supuesto. Y eso también hizo que fueran parte de las lamentables víctimas de esta pandemia. Así que, aprovechando tu visita, Juan, muchísimas gracias por estar en Mundo Salud. Y a ustedes muchas gracias y les queremos mandar un abrazo a todos los biólogos, los químicos, los patólogos que tras bambalinas, como dice Juan, estuvieron haciendo los diagnósticos y hacen los diagnósticos para que los profesionales de la salud puedan tratar las enfermedades. Yo soy Juana Ramírez, les agradezco muchísimo por estar una vez más conmigo en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó